Mi pastor Wilson, Dios le bendiga. Ahí la tengo, en la cajita, la revista. Mi pastor Wilson está en sala. Firme y adelante, mi amado. Dios bendiga, siervito, firme y adelante. Amén, mi pastor. Vamos Dios le aquí, bendiga, mi amado. Dios atentos, te bendiga. pendientes. En el momento. Amén, mi pastor. En el momento que usted decida, la Bueno, pastora mi Maritza, hermano, creo que ya yo está creo lista. que para darle cumplimiento al horario debemos de ir comenzando. Listo, mi pastor. Mi hermano, vamos comenzando para que le demos cumplimiento, mi pastor. Adelante. Dé usted las pautas, mi pastor, y arranquemos. Ok. Bueno, buenas tardes para todos los amados de las distintas naciones, departamentos, provincias, estados. Desde Colombia estamos transmitiendo la capacitación Formación en Desarrollo Empresarial con la doctora Maritza Bayona Barrero. Esperamos que nos colaboren todos con hacer silencio en sus micrófonos y dejar las preguntas para el final para tener el mejor provecho del tiempo. Doctora Maritza. Gracias, buenas tardes para todos los presentes, para todos los hermanos participantes, es un placer. Vamos a hacer un pequeño recuento del día de ayer precisamente para las personas que no tuvieron acceso. Recordarles, como dijo el pastor César, que se cierra el uso de los micrófonos y cámaras para no complicar un poco la transmisión. 2, se va a grabar precisamente para que aquellas personas que quieran tener acceso al curso de formación lo puedan hacer en diferido, precisamente por los cambios del uso horario. Y 3, las 10 primeras personas que levanten la manito en el momento en que se les indique, obviamente tendrán acceso a las preguntas, interrogantes o aclaraciones que tengan dentro del proceso de formación. Se les agradece, por lo tanto, tomar nota atenta de la pregunta, de la inquietud o de la colaboración que vayan a hacer, si van a hacer alguna, digamos, aprovechamiento para ampliar un poco la información. Entonces tenemos limitado el acceso precisamente de las cámaras, de los micrófonos y el orden de las manitos al final de la presentación. Vamos a hacer un breve recorderis de lo que fue ayer. El sábado, vimos lo que fue la misión para la que fuimos llamados, tanto la misión a nivel personal, Doctora, a nivel espiritual, Señor. empecemos con una oración. Amén, pastor. Dígame usted o yo. Por favor, inicie con una oración, gracias. Amén, le O le dejamos damos tiempo. la venia a nuestro pastor Wilson. Claro que sí, al pastor muchas veces, mucho mejor todavía. Pastor César, yo creo que él está ocupadito. Dé usted la oración. Listo. Amado Dios, damos gracias en esta tarde, tal vez noche en algunas otras naciones. Pedimos tu favor, tu misericordia. Atamos todo lo oponiente, lo adverso, lo contrario, todo lo que se levante contra el conocimiento de tu verdad. Pedimos que esta formación, Señor Dios, sea de beneficio a nuestras vidas. Danos entendimiento, sabiduría, que tu gracia, favor esté con nosotros en esta capacitación. Y pedimos que ángeles nos ayuden en el manejo y control de esta plataforma. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Amén, pastor. Amén. Bien, entonces continuamos haciendo un pequeño recorderis. Pastor Harold, por favor, colocamos la diapositiva 1 para mostrar que hicimos como una sintonía espiritual con lo que es la misión personal, la misión espiritual, la misión organizacional y la misión de la iglesia para la cual fuimos llamados. Estuvimos mirando la visión, hablábamos que la visión es un contexto espiritual de Dios, que Él coloca esos sueños, esas visiones en nuestra mente, porque nosotros debemos estar conectados espiritualmente a Dios a través de nuestra mente, porque allí es donde Él se manifiesta. Recuerden que lo demás son
procesos que sufre el alma a través de todo lo que son los sentimientos, a través de todo lo que son las emociones. Entonces nosotros tenemos que estar más conectados hacia esa mente espiritual que tiene, digamos, esa divinidad suprema, nuestro Padre Celestial. Como hijos suyos, nosotros debemos estar siempre en esa conexión divina de manera permanente en cada momento para que sea Él dándonos las ideas, dándonos el conocimiento y dándonos eso que le llamamos inquietudes, precisamente para poder abordar todos los temas diarios de nuestra cotidianidad. Estábamos viendo lo que es la meta, que la meta nace precisamente de ese sueño, de esa visión, es a donde nosotros debemos colocar, digamos, ese sueño, hasta dónde queremos llegar, cómo queremos fortalecernos, hasta dónde queremos llevar ese ministerio, hasta dónde queremos llevar nuestra vida personal, profesional, organizacional y sobre todo hasta dónde queremos llevar a nuestra iglesia. Entonces estábamos citando todo lo que tenía que ver con la planeación estratégica y habíamos hablado de Nehemías, que Nehemías era el planeador por excelencia que construyó esos, digamos, esas situaciones abandonadas que tenía el templo de Jerusalén en esa época y lo llevó a cabo haciendo un diagnóstico de necesidades, qué cantidad de madera, qué cantidad de carruajes, qué cantidad de hombres, qué cantidad de materiales y sobre todo qué cantidad de tiempo tenían ellos para poder levantar el templo. Buscó recursos financieros, buscó financiamiento, el financiamiento llegó y después de 152 años de haber estado en el piso del templo de Jerusalén en el 52 días, pudo hacer la reconstrucción de los pórticos, las puertas, las paredes desvencijadas, cueteadas, agrietadas. En ese sentido, se les había instruido sobre la construcción de la matriz de esas necesidades. Tenemos que identificar primero en qué somos buenos, cuál es lo bueno que tenemos nosotros. Por favor, cierren las cámaras un poquito para no colapsar la plataforma probablemente. Tendríamos que mirar esas oportunidades y esas amenazas que son externas. Aquí en el cuadro que tenemos en la pantalla lo vemos. ¿Cuáles son las oportunidades externas? ¿Qué me está brindando el medio? ¿Qué me está brindando aquello que me llega a impactar de manera positiva o negativa en determinado momento? ¿Qué me puede afectar? Una amenaza, que si es una amenaza de carácter social, si es una amenaza de tipo jurídico, si es una amenaza de tipo económico. Como son externas, tengo que mirar ese impacto del entorno que se mueve alrededor de mí, de mi empresa, de mi iglesia, de mi organización o de mí como persona o como profesional. Adicionalmente, les había dicho, es necesario hacer esa lista de fortalezas que es en lo que yo soy bueno. ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son esas aptitudes y esas capacidades que yo tengo que me hacen muy bueno y me hacen diferente a los demás? Esas son mis fortalezas. Adicionalmente, si lo hago para la iglesia, mirar cuáles son las fortalezas de mi iglesia, si es un templo bien construido, si es grande, si es mediano, si es pequeño, pero si es propio, es una gran fortaleza. Tengo un equipo de trabajo, tengo un equipo de obreros, tengo una serie de ministerios. Esas son mis fortalezas internas porque van enfocadas precisamente a mirar ese talento humano, a mirar esa capacidad financiera que yo tengo y a mirar esa capacidad de servicio y también a mirar esa capacidad, cómo la llevo hacia afuera para mejorar todo mi propósito. Las debilidades también se cuentan porque yo tengo que saber en qué estoy fallando, en qué soy malo, qué no cumplo, qué requisitos no lleno, por qué no lleno esos requisitos, qué me hace falta. Entonces, toda esa lista de debilidades tenemos que tenerla. Esa matriz está diagramada en el esquema que lo vemos ahí y va a ir en el portafolio de actividades que se les va a entregar. No sé si ya se los hicieron llegar, pero al final nos ponemos de acuerdo porque allí vamos a hacer esa lista.
esa pequeña lista como de esas necesidades, eso es lo que nos lleva a hacer el diagnóstico propio, el diagnóstico de mi empresa, el diagnóstico de mi organización o el diagnóstico de mi iglesia o el diagnóstico como pastor, como líder de una iglesia. Siguiente, Pastor Harold. Adelante. Entonces, esa matriz, ayer habíamos hablado del perfil de la capacidad interna. Acuérdense que las capacidades internas son precisamente esas fortalezas y esas debilidades internas. Entonces, esas, digamos, fortalezas, ahí está el mismo esquema. Lo único es que cambia un poquito porque adicionalmente se le hace otro análisis interno que es ese perfil de capacidades, que es la estrategia EO. Si ustedes se dan cuenta, es una estrategia ofensiva. Quiere decir que vamos a analizar esas fortalezas internas con esas oportunidades externas. Y vamos aquí a hablar de la estrategia. Ahorita vamos a definir qué es la estrategia. La estrategia no es sino hacer o, digamos, llevar a la acción algo que me pueda mejorar esa estrategia ofensiva, ese determinado criterio que yo tengo que mejorar frente a esas oportunidades externas que yo tengo. Si hay una oportunidad legal de mejorar mis condiciones profesionales y de adquirir mi tarjeta profesional y hay un descuento, hay una rebaja o hay un perfil, digamos, en la escuela donde yo saqué mi carrera y me van a dar la oportunidad de adquirir esa tarjeta por decir, sin el examen o con unas condiciones mucho más favorables, pues ahí hay una oportunidad. Otra oportunidad es el Internet, son los medios tecnológicos. Si lo hablamos hacia una iglesia, tenemos que mirar cómo perfilamos esas redes sociales en beneficio de todo lo bueno que nosotros tenemos que llevar del Evangelio a las naciones a través de ese servicio de Internet. ¿De qué manera puedo optimizar los canales de YouTube? ¿De qué manera puedo utilizar mi Facebook? ¿De qué manera puedo optimizar una cuenta de Instagram que yo abra precisamente para fortalecer esos canales de comunicación de la iglesia? Esas estrategias ofensivas son precisamente cuando hago algo ofensivo, no es para hacer daño, es para llevar más adelante a un siguiente nivel esas acciones, esas estrategias se convierten en acciones para mejorar precisamente esos perfiles de fortalezas que tengo internas y llevarlas al siguiente nivel. La siguiente es la estrategia de reorientación. Ahí vamos a hacer el análisis de las debilidades internas y las oportunidades externas. Seguimos con esas oportunidades externas, pero yo tengo unas debilidades. Entonces, ¿de qué manera yo construyo estrategias que las voy a llevar a acciones? Las acciones se convierten en tareas. El qué me toca hacer precisamente para mejorar esas debilidades frente a esas oportunidades que tengo a nivel externo. Esto se ve un poco complejo, pero a la hora cuando uno ya lo está desarrollando, que lo vamos a desarrollar en el ejercicio, y ustedes me van a enviar ese ejercicio y yo les voy a hacer la orientación técnica, se van a facilitar precisamente por la lectura que se les hace llegar. Entonces, estas estrategias de defensa en la siguiente es el análisis de las fortalezas con las amenazas. Acuérdense que las amenazas son externas a mí, son externas a mi empresa, son externas a mi organización, son externas a mi iglesia. Aquí tienen que ver con el sector público, tienen que ver con el sector privado, tienen que ver con las organizaciones de control, con las autoridades, con los ministerios. ¿En qué medida me puede afectar esa condición externa, todo lo que yo quiero mejorar, lo que yo quiero cambiar y sobre todo que está atentando contra mi fortaleza? Entonces esas fortalezas en determinado momento se convierten en acciones para controvertir esas amenazas o para mejorar esas amenazas. Entonces allí
se denominan estrategias de defensa. ¿De qué manera me puedo defender yo para mejorar? Acuérdense que siempre los diagnósticos son para mejorar un problema o una situación que nosotros tenemos planteada. Y está la estrategia de supervivencia, que es el análisis de las debilidades, que también son internas, y esas mismas amenazas externas. Entonces, esas mismas amenazas, ¿cuáles son los campos de acción o las tareas que me dan para poder fortalecer esas debilidades que yo tengo? Si mis debilidades son económicas, si mis debilidades son sociales, si mis debilidades son financieras, y mis debilidades son del tipo que sean las debilidades, incluso profesionales, porque si yo tengo deficiencias profesionales, que tengo que entrar con esas amenazas externas a fortalecer mis debilidades para mejorar esa condición que yo tengo precisamente para cambiar la situación. Acuérdense que el sábado hablamos de orar por esa mente espiritual, ese apego que tenemos que tener sobre el Espíritu Santo, precisamente para que sea Él quien nos ensanche las posibilidades, quien nos muestre unos criterios distintos y quien nos permita evaluar desde su criterio espiritual cómo podemos mejorar las áreas que nosotros nunca habíamos evaluado. Siguiente, pastor. Pastor Harold. Ok, entonces, dentro de la evaluación del PCI, de lo que vimos ahorita en esa maraña de cuadritos que ustedes lo van a saborear en la actividad, hay que hacer unas evaluaciones para poder hacer ese levantamiento. Entonces, fíjense que la primera evaluación es la capacidad directiva. En la capacidad directiva estamos nosotros. ¿Cómo somos nosotros como jefes, como gerentes, como profesionales, como personas? ¿Cómo somos nosotros como líderes? ¿Cómo somos nosotros como pastores? Tenemos que incluir esas evaluaciones de esa capacidad directiva para saber si tenemos liderazgo, si somos buenos gobernantes y si ejercemos la soberanía bíblica. Eso nos lleva a revisar esos dos temas. ¿Qué es la soberanía? La soberanía no es otra cosa que el ejercicio de la autoridad en cierto territorio, y en esta autoridad recae en el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las tomas de decisiones deben ser participativas. La Biblia no habla mucho de participación ni de democracia. Ahí habla de asumir reyes, de delegar la responsabilidad divina en un rey que era representante del pueblo ante Dios, y él obviamente era responsable de ese pueblo ante Dios y de las acciones de ese pueblo ante Dios. Allí no habían mesas de concertación, no habían mesas de trabajo, allí sencillamente había una delegación espiritual de los roles y las actividades. Pero nosotros estamos, acuérdense que la soberanía habla de territorialidad. Entonces nosotros estamos ahorita mismo en una época muy moderna, diferente a la parte antigua y moderna de la Biblia, pero seguimos con ese mismo liderazgo espiritual desde el Antiguo Testamento. Cuando se hizo el orden de la creación, acuérdense que Dios es un Dios de orden, es un Dios de método, es un Dios de disciplina. Él en 7 días creó todo lo que existe. Tuvo su descanso, pero cada día era un método, cada día era una actividad, cada día tenía una responsabilidad. Y lo hizo a la perfección y nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos dio una orden. Gobernarán sobre todo lo que existe. Cuando Él habló en la creación de esa manera, ¿qué hizo? Dio la orden de ejercer una soberanía de mandato y una soberanía sobre su palabra. Y posteriormente una soberanía a los pastores sobre lo que estaba escrito. Por ende, una de las primeras evaluaciones que tenemos que hacer al construir esos perfiles de capacidad interna es saber cómo somos como líderes, cómo nosotros hemos abordado la formación bíblica, cómo hemos
la palabra de Dios. Realmente nuestra iglesia está ajustada bajo el criterio bíblico a llevar dentro de esta estructura moderna y este caos a seguir llevando la palabra de la mejor manera para que la luz de Dios se siga expandiendo. Acuérdense de lo que hablábamos de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Dentro de las misiones que se nos asignaron bíblicamente, una de ellas, y es la más importante, considero yo, ganar almas para Cristo. Posteriormente hay que evaluar la capacidad competitiva. ¿Cuál es la capacidad competitiva? No hacerle la competencia a la otra iglesia y hacer una competencia desleal o hacer una competencia desleal con el otro profesional que es mi compañero de trabajo o tratar de bajar de la banqueta al que sea, porque nosotros a veces somos muy agresivos a la hora de competir. Aquí se habla de la sana competencia, pero igual es competencia y hay que evaluarla. Entonces, en el rol de las iglesias, vamos a entrar al rol de las iglesias como organizaciones, hay que revisar cuál es el marco de trabajo de las iglesias. Por eso es importante lo que ayer hablábamos de la línea base de Nehemías, que Nehemías tenía una línea base y era la información sólida que construyó en horas de la noche cuando le tocaba evaluar toda la destrucción del templo, porque él de día no lo dejaban ni siquiera los guardias. Él no la tuvo fácil. En la vida actual nosotros tampoco la tenemos fácil. Tenemos competencia desleal y mucha, tenemos compañeros de trabajo que de vez en cuando nos hacen la guerra y se portan mal y espiritualmente hay que pedirle a Dios que ponga su mano y que interceda por nosotros. Y obviamente esa competencia no hay que dejarla a un lado, hay que evaluar qué está haciendo la otra iglesia, qué está haciendo mi otro pastor, mi otro hermano, de qué manera han hecho el abordaje de las misiones, cómo están abarcando tanto, porque es que acuérdense lo que yo les decía el sábado, para crecer hay que estar al lado de los que saben, aprender de los que saben y ser muy amigo de los que van más adelante, porque de ellos es que se aprende. Entonces, en la competencia lo que nosotros tenemos que observar, para eso están las redes sociales, para eso están los amigos de los amigos y preguntarles, hombre, ustedes cómo han hecho, cómo han manejado las redes, cómo van con la emisora, cuáles son los programas de la emisora, qué ministerios tienen, sobre todo eso, porque ahí donde están las debilidades nuestras es que tenemos que mirar esas oportunidades del medio, qué necesita la sociedad de mí como profesional, qué necesitan las empresas y la competencia que no está trabajando, que mi empresa sí lo puede ofrecer. Y las organizaciones a dónde están buscando recursos que no han ido, donde yo sí puedo ir, y en las iglesias, ¿qué están haciendo las iglesias para mejorar cada día más, para ampliar el territorio? Porque las iglesias son transversales, ellas amplían para arriba, para abajo, para los lados, para cualquier lado se amplían, pero hay que mirar de qué manera ampliamos esos ministerios para cumplir esa gran comisión. La capacidad financiera, obviamente, que es muy importante evaluarla. ¿Cómo estamos de recursos? ¿Dónde podemos buscar recursos? ¿De qué manera podemos hacer alianzas estratégicas que no dañen el objetivo, la misión, la meta y la visión de la iglesia? ¿Ya? Entonces tenemos que mirar esa capacidad financiera, cómo la fortalecemos, y ahí es donde entra el dolor de cabeza. Hablemos de las iglesias, de la solidez financiera de las iglesias. Las iglesias dependen básicamente de los diezmos de las ovejas. Este es un tema controversial, este es un tema duro, es un tema difícil, pero desde el Antiguo Testamento establece que digamos que el fortalecimiento financiero de la iglesia es precisamente por el aporte que hacen las ovejas, los diezmos, las ofrendas, etcétera. Pero si yo, ojo, estamos hablando como organización, como un enfoque empresarial, si yo quiero que mi empresa crezca financieramente, tengo que hacer que mis ovejas también crezcan financieramente. Ojo a ese tema. Porque muchas veces, muchas de las iglesias en muchas zonas apartadas del país
Las ovejas, la mayoría están sin empleo, la mayoría no son profesionales, la mayoría son personas que escasamente estudiaron, y ni hablar de las iglesias que quedan en territorios apartados donde estamos, por ejemplo, vinculando personal de etnias, personal indígena, personal de las negritudes, afrodescendientes, etcétera, que son personas que presentan situaciones económicas y familiares mucho más difíciles por la distancia del territorio, por la logística, por el tema de alimentación, etcétera. Pero es muy importante que nosotros precisamente esta capacidad financiera nosotros la mejoremos. ¿De qué manera se puede mejorar? Es un tema que vamos a ver en innovación y desarrollo organizacional, pero aquí podemos avanzar un poquito. Por ejemplo, usted tiene que revisar dentro de todas las ovejas a qué se dedican, cuál es su especialidad. Tenemos que hacer lo que se denomina dentro de ese diagnóstico la caracterización. Puede que tengamos ingenieros, puede que tengamos diseñadores, puede que tengamos modistas, puede que tengamos personas que hacen manipulación de alimentos, podemos tener personas que hacen artesanías, podemos tener personas ebanistas, podemos tener personas que se dedican a la obra de construcción, podemos tener personas que se dedican a la metalmecánica, etcétera, pero es gente que trabaja a nivel personal y no está organizado, no tienen como un criterio amplio del conocimiento empresarial. Entonces, allí es donde nosotros como líderes de las iglesias tenemos que empezar a fortalecer para mejorar capacidades. ¿De qué manera, doctora, vamos a fortalecer si la iglesia no tiene plata para pagarles un curso? Yo les voy a hablar del fenómeno colombiano, que es un fenómeno muy arraigado, digamos, en nuestro corazón, que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es una escuela de capacitación técnica, para los que no son colombianos les informo, es una escuela de capacitación técnica y tecnológica que está presencial y virtual, y todas aquellas personas que tienen una relación con nómina, que le hacen descuento por nómina para pagarle el impuesto al SENA, tienen la ventaja de solicitar a través de esa nómina de que el SENA tiene la obligación de darles cursos empresariales completamente gratis. Entonces, ahí es donde entramos con las alianzas estratégicas. Hay que mirar desde esa capacidad directiva, esa capacidad de liderazgo, cuáles han sido esas alianzas estratégicas que probablemente podamos hacer desde las iglesias para mejorar, por ejemplo, el SENA dicta artesanías, el SENA dicta modistería, el SENA dicta arte, diseño, etcétera, lo que ustedes no se imaginan, hasta inglés dicta el SENA, pero tenemos que enfocar precisamente es a hacer eso. Usted discúlpeme y los participantes. Señor. Quiero a los pastores que están de otro país, por lo menos de Brasil, ustedes pueden en las opciones de subtítulos colocar el idioma de portugués de Brasil y simultáneamente les va traduciendo. Inicialmente sale en español, pero luego comienza él a traducir simultáneamente. Entonces, para el pastor Fernando Cardoso, que nos dejó la sugerencia la vez pasada, para que en el chat privado de su país le diga a los pastores que ellos pueden colocar subtítulos y su propio idioma y ahí le va traduciendo simultáneamente. Gracias y perdón. Gracias, pastor. Yo le había visto la manito levantada, pero yo pensé que estaba pidiendo cupo para las intervenciones al final. Gracias. Entonces, esa capacidad financiera nosotros la podemos mejorar desde ese ámbito, desde ese liderazgo, desde esa evaluación, desde esos criterios, para poder fortalecer precisamente esas capacidades. O sea, de qué manera nosotros podemos hacer que la iglesia crezca en conocimiento.
no solamente en conocimiento bíblico, que es el más importante, y el crecimiento espiritual, sino también en esa capacidad instalada. Cuando yo hablo de capacidad instalada, estoy hablando del fortalecimiento de la mano de obra, estoy hablando del fortalecimiento del conocimiento y estoy hablando de las habilidades técnicas que yo le puedo desarrollar a las iglesias. Entonces, hay que aprovechar que como hay tantos jóvenes desocupados, hay tantas almas volátiles volando y en las cantinas están, digamos, están metidos en los billares, están metidos en las esquinas haciendo nada, si nosotros somos estratégicos a nivel financiero, podríamos estar visionando una iglesia para esos jóvenes, para ofrecerles unas opciones, no que busquen empleo, sino que desarrollen empresa a través de esa capacitación empresarial que se les pueda dar desde la iglesia y empezar un proceso de evangelización. Con los jóvenes no es nada fácil, pero tampoco es un imposible porque para Dios no hay imposibles. Hay que revisar también esa capacidad tecnológica o de producción. Cuando hablo de tecnología, hay que mirar cuál es nuestro alcance tecnológico y hay que crecer en el alcance tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de sistemas de comunicación, hablamos de teléfonos, hablamos de la radio, hablamos de las redes sociales y hablamos de sistemas de información, así sea por medios de publicidad, de qué manera podemos hacer llegar esa información de la iglesia y esos programas de la iglesia de una manera mucho más amplia. Acuérdense que a Dios no le gusta lo chiquito, sino todo lo grande que usted le pueda pedir. Así que les recuerdo, olvídense de los hitos, de lo chiquitito, de lo pequeñito, de lo petit, de lo pequeñito, porque para Dios no existe lo pequeñito, para Dios existe la grandeza. Esa capacidad tecnológica va también a revisar esa capacidad de producción como empresa, como persona, como organización o como iglesia que produzco. La mayoría dirá, pero es que las iglesias no producen. Claro que sí producen. Producen almas, producen ovejas, producen ministerios. Y en los ministerios es donde podemos ensanchar esa capacidad de acción, ese plan de trabajo o ese diagnóstico es donde podríamos nosotros empezar a fortalecer esas debilidades que tenemos. Y está la capacidad del talento humano que ya la mencionamos adelante. En la medida en que usted forme, en la medida que usted capacite, en la medida que usted mejore y perfile esa capacidad instalada a través del talento humano, obviamente que van a mejorar las condiciones de la iglesia desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista del trabajo. Ese talento humano es un talento humano que tiene que capacitarse en dos vías. En la vía de la soberanía bíblica, que ya lo hablamos, o en la gobernanza de la palabra de Dios, que ahorita vamos a hablar de la gobernanza de la palabra de Dios, y tiene que capacitarse como ser humano en sus talentos, si es bueno para la parte financiera, si es bueno para la mano de obra, si es bueno para lo que sea, en eso tiene que fortalecerse porque de allí es que van a nacer los grandes empresarios, las grandes mentes y lo que necesitan probablemente es la pequeña oportunidad, que en este caso sí sería una pequeña oportunidad sencillamente para empezar a escalar. Avancemos, Pastor Harold, por favor. Bien, entonces fíjese que ese análisis DOFA es el mismo análisis POAN, que son digamos que es el perfil de oportunidades y amenazas, pero aquí lo vemos desde otro aspecto porque ya lo habíamos trabajado en la primera clase, que es analizar desde lo externo los factores económicos, los factores sociales, los factores geográficos, los factores competitivos, dentro del perfil de las oportunidades y las amenazas. Allí está alta, media o baja en cada uno de esos criterios. Y al final está el impacto, si es de alto impacto, si es de medio impacto, si es de bajo impacto, si los factores sociales me afectan. Voy a colocar un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, los crímenes de género.
los crímenes de género y los crímenes por violencia intrafamiliar. En Latinoamérica tenemos el más alto índice de crímenes de género, pero los tenemos mucho más altos en la zona de Centroamérica y las islas del norte. Entonces, resulta que para yo evaluar de qué manera como iglesia, como persona, como profesional, como abogado o como trabajador social, puedo mejorar esas condiciones, digamos, si estoy trabajando en el sector público o privado, en un programa que tenga incidencia sobre este tipo de crímenes. Obviamente yo tengo que conocer el entorno de la criminología que se está dando en mi país. Es decir, si es por factores económicos, si las violencias iniciaron porque las familias se quedaron sin empleo, porque nada más trabajaba una persona en la casa, la mujer era muy dependiente, si la mujer no tenía independencia económica, la que falleció, etcétera. Entonces, todos esos datos, toda esa información es la misma que Nehemías levantó y que se llama información línea base, es decir, con qué arranco yo a evaluar para poder mejorar esas condiciones. En las políticas, en los factores políticos, si hay una política pública que tiene definido la prohibición de esas violencias de género y si penalmente están tipificadas como crímenes de género o sencillamente la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar es otro tipo de violencias que no está identificado en el Código Penal. Ese es un ejemplo. Los factores sociales. ¿Qué incidencia tienen esos crímenes en las mujeres? Si las mujeres se salieron a vivir con esas personas siendo menores de edad, si siendo mayores de edad no tienen independencia económica, si las mujeres estudiaron, si no estudiaron o sencillamente son personas que se fueron a vivir con un hombre precisamente para que éste les diera un medio de seguridad dependiendo de la economía del país. Fíjense que esto tiene un enlace con la economía del país. Entonces, otra situación es cuál es el medio de vida de estas personas, si estaban trabajando en el sector público, en el sector privado, yo qué sé. Es decir, nosotros podemos evaluar este tipo de situaciones desde diferentes ámbitos, pero nos va a arrojar una importante información que es el diagnóstico para que nosotros, por ejemplo, como profesionales o como iglesia, podamos diseñar estrategias de disminución, por ejemplo, como política pública, una estrategia de mejora para poder apoyar la disminución de este tipo de crímenes. Por ejemplo, en el sector público, si hay una política pública que haya diseñado una casa de seguridad para las mujeres que han sido amenazadas, si ya se ha sensibilizado a la población sobre lo que es un crimen de género, etcétera. Y ni hablar de los temas espirituales cuando uno está desarrollando estas matrices al interior de la iglesia, porque también tiene que ver, por ejemplo, un factor económico, que la gente no me está llegando a la iglesia porque no tiene para el bus. Ese es digamos, un diagnóstico más claro que cualquiera. Imagínense la gente que se transporta en lancha en una parte remota, por ejemplo, hablemos de Leticia, Amazonas, donde hay mucha población étnica. ¿Cómo hace para desplazarse, por ejemplo, a una iglesia que le queda frente al río Amazonas? Tiene que pagar la lancha. ¿Cuánto vale una lancha allá? Son costosas. Si no es dueño de la lancha, le toca pagar el pasaje. Entonces, cosas así tenemos que tener identificadas dentro de la población. Esas identificaciones de nuestra población en las iglesias se llama caracterización. ¿Qué quiere decir? Que estamos identificando cada persona, cada situación y estamos levantando una información diagnóstica que me va a servir a mí precisamente para poder corregir situaciones que a mí como líder o como profesional me van a ayudar para dirigir de mejor manera, obviamente, todo este tipo de situaciones. Igualmente, los aspectos geográficos.
la territorialidad y la ubicación territorial de mi población o de mi ubicación como profesional es muy importante porque en ese segmento del territorio es donde yo me muevo y en ese segmento del territorio es donde yo quiero avanzar, abordar y crecer como persona, como iglesia, etcétera. Entonces yo tengo que tener muy claro en qué posición estoy yo frente a ese perfil de oportunidades y amenazas frente a lo demás. Igualmente en el tema competitivo. Entonces, si se dan cuenta en la anterior diapositiva, ya habíamos hablado de este tipo de temas, pero de otra manera. Entonces, las dos matrices se analizan lo mismo, pero desde diferente punto de vista, desde diferentes aspectos. Avancemos, Pastor. Pastor Harold, avancemos. Bien. La meta de la formación de la primera clase, que no la alcanzamos a terminar porque esto fue un resumen de lo que vimos básicamente en la primera clase, fue precisamente ayudarnos a encontrar el propósito, la misión, la visión, definir los objetivos y estrategias de cada ministerio, organización, empresa o persona y establecer metas y los planes específicos de cada uno de los participantes. La idea de que ustedes empiecen este proceso de formación es precisamente que se den la tarea de desarrollar ese ejercicio que se llama actividad de la clase 1, porque allí está plasmado en cada cuadrito la explicación, lo que van a hacer, y en la parte de abajo hay un video de apoyo precisamente para que ustedes no se sientan solos al momento de hacer el diligenciamiento de esa primera actividad. Posteriormente estaba el agradecimiento, ahí está mi teléfono, está mi correo electrónico donde van a mandar la información y Pastor Harold, ahora sí avancemos con la clase del día de hoy, por favor. Entonces, esa diapositiva, para los que no estuvieron el sábado, se les va a hacer llegar a través de los directores, se les va a hacer llegar la información de la actividad. En esta diapositiva está mi correo electrónico. Los que quieran hacer la actividad, perfectamente pueden hacerla. Y vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Seguimos con nuestro Salmo 94:12 que dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Ese ha sido nuestro mandato dentro del proceso de formación. Entonces, Pastor, avancemos. Pastor Harold, avancemos. Bueno. Este es el contenido que también está en el contenido de la primera diapositiva para los que llegaron en el día de hoy. Este es el contenido que vamos a dar dentro de la clase. Vamos a la clase número 2 que tiene que ver con la aproximación a la construcción de los objetivos corporativos, el plan estratégico y el plan de trabajo y se les entrega la actividad 1. Avancemos, Pastor. Pastor Harold, avancemos. Bien, entonces el enfoque estratégico, ahí habíamos hablado en la matriz, habíamos hablado de las estrategias, de las oportunidades, de las estrategias, de las amenazas, de las estrategias, pero ¿qué es una estrategia? Entonces partimos de Lucas 14 del 28 al 30, que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que hay puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir? Que para adelantar nosotros un proyecto personal, un proyecto empresarial, un proyecto organizacional y un proyecto de la iglesia, es decir, si nos enfocamos en una meta que vamos a plantear desde el inicio, ese sueño, esa visión, tenemos que haber identificado ya la misión, mi visión, mi meta para construir unos objetivos, pero desde un enfoque estratégico. Uy, ¿qué es eso?
Yo les hablaba en la clase pasada que a Dios no le gustan las pequeñeces, que a Él no le gusta que le pidan cosas pequeñitas, porque Él es un Dios que provee, es un Dios supremo, es el Padre, el Rey y sobre todo es el dueño del oro y de la plata. ¿Ok? Entonces, uno no puede plantearse una meta, solamente la meta, sino una mega meta, que quiere decir que le voy a proponer y que le voy a presentar en escrito. Acuérdense que yo les dije que tenían que escribir, yo les dije que teníamos que escribir lo que le íbamos a pedir a él, pero yo no le voy a pedir solamente la meta, yo le voy a pedir la mega meta, o sea, la meta con propósito, ¿sí? Pero entonces yo me voy a ir hacia el plano espiritual. ¿Cuál es mi meta espiritual? Mi mega meta espiritual como persona para la iglesia, mi mega meta para mis aspectos personales, hacia dónde quiero crecer, hacia dónde quiero ensanchar, cuál es la meta social, por ejemplo, de la iglesia, cuál es la meta física. La meta física es mi cuerpo. Si yo tengo problemas de colesterol, si yo tengo problemas de triglicéridos, si yo tengo problemas de los riñones, si me duele aquí, si me duele allá, acuérdense que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ser disciplinados y juiciosos con el cuerpo. Entonces yo tengo que tener también una meta física. 1, no agotarme. 2, no estresarme, porque el Espíritu Santo me debe dar a mí la tranquilidad que yo necesito para poder avanzar y para poder crecer. Y 2, tengo que cuidar mi cuerpo precisamente para que ese templo no se agote físicamente y resista, se vuelva cada día más fuerte. Quiere decir que lo tengo que cuidar. En eso no podemos ser indisciplinados. ¿Cuál es mi mega meta empresarial? ¿Cuál es mi mega meta organizacional? Y sobre todo, para ejercer ese liderazgo, esa soberanía y esa gobernanza bíblica, ¿cuál es mi mega meta de liderazgo? Frente a estas preguntas, ustedes se tienen que cuestionar de qué manera voy a crecer, de qué manera voy a hacer esos cambios, de qué manera voy a refrenar esas áreas de mi vida que ni a mí mismo me gustan o que no le gustan a los demás porque en determinado momento yo como que repelo espiritualmente porque no acabo de caer al 100%, sino que hay algo que todavía tengo que cambiar. Cuestiónese, pregúntese espiritualmente. Yo les dije el sábado, conéctense con la mente de Dios para que sea Dios quien les ayude a ensanchar, a crecer espiritualmente y sobre todo a modificar esa mente conectada con Cristo para que nosotros realmente nos enfoquemos. Cuando hablamos de foco, de enfocarnos, estamos hablando de una pregunta muy importante. ¿Cuál es mi perspectiva? Entonces, si yo ya me hice, ya identifiqué mi mega meta personal, bajo unos criterios de hacia dónde voy con mi visión y mi misión y ese sueño dentro de la visión, tengo que preguntarme cuál es mi perspectiva. Les van a decir, allá la doctora la embarró porque quedamos en chino, no entendemos. Hay muchos que sí me están entendiendo, otros todavía este lenguaje corporativo es un poquito complicado. Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva, Pastor Harold, para hacerles un poquito de claridad sobre lo que es la perspectiva. Ojo con lo que voy a leer, ojo con esto. Esto es para identificar una perspectiva. Dice, me he dado cuenta que soy tan débil como los demás mortales, tal vez más que la mayoría, y comprendí que solo es feliz el que tiene el corazón puro, la conciencia tranquila, ama a Dios y obedece sus mandamientos. También pienso que la felicidad en la vejez consiste en mirar atrás y no hallar pecados graves, pero sí haber tenido el valor de satisfacer los deseos más nobles del alma humana. Ojo, deseos más nobles del alma humana. Y como sé que mi vida no ha sido hasta ahora como me hubiera gustado que fuese,
me fijo estas normas de conducta crística basándome en las cuales trataré de conducirme y deseo que el Señor Todopoderoso me ayude en esta empresa. Esto fue escrito en enero 2 de 1981. Fue escrito por un joven inmigrante noruego que llegó a Estados Unidos de 19 años para la iglesia cristiana de Utah. Les voy a traducir un poquito porque hay que volver a leer. Me he dado cuenta que soy tan débil como los demás mortales. ¿Qué identificó ahí? Que es común y corriente como los demás y ya se identificó. Quiere decir que evaluó que le toca cambiar. Comprendí que solo es feliz el que tiene el corazón puro, la conciencia tranquila, que ama a Dios y obedece sus mandamientos. Quiere decir que se está viendo como estamos viendo nosotros a Cristo desde el punto de vista del Evangelio, que Él es un ejemplo de vida, nos dejó una conducta para poder vivir y nos dejó un texto a través del cual nosotros nos movemos precisamente para tener esa identidad crística, para trabajar como Él, para llevar su ministerio como Él, y lo hizo con toda la pureza. Y Él dice, la conciencia tranquila, es decir, que Él tiene que cambiar y tener esa conciencia tranquila y que si ama a Dios y obedece sus mandamientos, ojo, que esto lo dijo un chico de 19 años, sin madurez emocional, pero mire lo maduro y lo profundo que es el texto que él escribió. Y dice, también pienso que la felicidad en la vejez consiste en mirar atrás y no hallar pecados graves. Quiere decir que él quiere evaluarse y llegar hasta esa edad y revisar hacia atrás, hacer un diagnóstico de su vida y pensar y sentir que no tuvo fallas graves, ¿ya? Y dice, pero sí haber tenido el valor de satisfacer los deseos más nobles del alma humana. Ojo que el alma humana está muy apegada a todo lo que son los sentimientos y las emociones. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos emocionales porque tenemos un corazón, él está pensando precisamente a los 19 años en tener los deseos más nobles del alma. Y esos deseos nobles del alma es ese sentido de humanidad, es ese sentido de apoyo, es ese sentido de solidaridad que todos nosotros como cristianos deberíamos tener y no a los 19 años, quizás ni siquiera pensamos en eso. Y dice, y como sé que mi vida hasta ahora no ha sido como me hubiera gustado que fuese, porque ya se evaluó, entró a la iglesia, se hizo miembro de una iglesia y se dio cuenta, miró hacia atrás y evaluó y dijo, hombre, qué equivocado estaba yo. Y dice, me fijo estas normas de conducta crística, estaba hablando de la Biblia, porque había entrado, había nacido de nuevo, ya se acababa de bautizar y aceptó toda la estructura, todo el método, toda la conducta, toda la disciplina y sobre todo lo que estaba escrito en la Biblia. Y dice, basándome en las cuales trataré de conducirme, es decir, voy a hacer un plan, voy a hacer una estrategia y deseo que el Señor Todopoderoso me ayude en esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que un chico de 19 años se vio en la perspectiva de Dios, se vio en el modelo de Cristo, se vio en la estructura que está señalada en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que él salió de él mismo para mirarse cómo quiere ser, cómo quiere estar, cómo quiere llegar y cómo quiere revisar su vida de manera calmada y sosegada cuando esté anciano. Entonces, la perspectiva como definición es esa capacidad de salir de nuestra propia experiencia y considerar algo desde el punto de vista del otro. Entonces, mi perspectiva siempre tiene que estar puesta
en el ejemplo de Dios, en el ejemplo de Jesús, en el ejemplo de sus apóstoles, de dónde fuimos sacados, hasta dónde fuimos llevados, qué hicimos, transformamos el mundo y el mundo se sigue transformando gracias al Evangelio. Seguimos transformando almas, seguimos transformando corazones y sobre todo seguimos conectando personas con la conexión divina que es la mente de Dios. Si el pastor Harold me puede acercar un poquito la gráfica, podrías acercar un poquito la gráfica y gráficamente les explico lo que es la perspectiva desde el punto de vista gráfico. No sé si lo pudieras ampliar un poquito, Pastor Harold. Pastor Harold. No, pastor, la gráfica que está en la anterior hoja, ¿será que tú la puedes ampliar un poquito? No, no, no. En donde estábamos ahorita, abajo hay una gráfica. Esa gráfica que está ahí, no, en la anterior, es que se te pasa. En la gráfica que está, esa gráfica que está ahí, ¿tú la puedes ampliar, pastor? Ahí, esa. ¿Puedes acercar un poquito más? De pronto la amplías a un... Si acercas un poquito más la imagen, no sé si la puedas ampliar un poco. Sí, y la subes ahora. No sé si de pronto los pastores, algunos de las iglesias, sean artistas, sean pintores, sean ebanistas, tengan alguna, digamos, capacidad en sus manos, porque se nos pasó. Generalmente los que son pintores hablan muy bien del tema de la perspectiva. Es en la siguiente, la corres un poquito a la derecha y ya. Un poquitico más, ahí. Y déjala ahí porque de pronto se nos va. Listo, listo, ahí. Perfecto. Esa es una perspectiva vista desde el punto de vista gráfico. Generalmente cuando uno ve dibujo técnico en los colegios le presentan a uno las líneas de perspectiva. Los que son artistas se dan cuenta que cuando tenemos un lienzo en blanco, un dibujo arranca sencillamente con una línea en el horizonte, que es la que nos determina no solamente la mitad del cuadro, sino la perspectiva con que vamos a trazar la pintura. Allí podemos ver, por ejemplo, la construcción de una iglesia. No pensemos que es la base de un edificio, sino la construcción de una iglesia. Ese es un templo. Pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia tienen a 5 años? Obviamente que la perspectiva es salir de donde yo estoy, de 4 paredes de 20 metros cuadrados y hacerla crecer hasta 400, 500 o 600 metros cuadrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Yo les dije el sábado, escriban la misión, escriban la visión, escriban la meta. Y hoy les digo, escriban esa meta en una perspectiva, dibújenla, porque es que nosotros tenemos que escribirle a Dios. Yo ya les expliqué el sábado cómo eran esas cartas que se le mandaban a Dios y cómo tenemos que plasmarlas. Nosotros tenemos que dejarle escrito, porque muchas veces la gente cuando declara y cuando habla en una oración, ustedes mismos lo saben, el enemigo es el que primero ataca por allí, pero si ustedes le escriben, ustedes le pintan y ustedes le envían una carta, le va a quedar en chino porque son cartas bíblicas, son metas espirituales que el Señor, yo pienso que no va a permitir que haya intromisión del enemigo. Entonces yo les dije, es muy importante escribir, es muy importante observar, es muy importante crecer. Y en esa perspectiva, en todos los planos personales, sociales, económicos, financieros, de liderazgo bíblico, como líderes de la iglesia y como pastores, ustedes tienen que promoverse a crecer, a ensanchar, a avanzar, a mirar esa perspectiva. Vamos a la siguiente, Pastor Harold, por favor. Ya podemos reducir imagen y vamos a la siguiente. Pastor Harold, avancemos. Listo, ya ahí está el Pastor Harold. Vamos a la siguiente. Entonces, después de mirar esa perspectiva y haber tenido ya mi visión
y haber construido ese diagnóstico como ese Nehemías que nos enseñó a construir esa información y esa línea base, sencillamente nosotros nos dedicamos a escribir, pero vamos a escribir ya en la perspectiva. Acuérdense que antes estábamos haciendo un diagnóstico. Miren lo que dice Corintios, la primera de Corintios 9:24. Atrás nos hablaba de la construcción del edificio, que se hace sin costos y sin bases y que somos sujeto de burlas cuando hacemos todo sin los planes, sin el método, sin la investigación y sobre todo sin el sentido espiritual que Dios tiene para que construyamos todo lo que le pedimos desde la perspectiva. Aquí en Primeras de Corintios 9:24, cuando Pablo le habla a los corintios, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos está diciendo en la palabra hoy, en la parte metodológica y del orden? Nos está diciendo, háganlo sobre seguro, pero háganlo de verdad para que sean ustedes los que avancen, sean ustedes los que ganen, sean ustedes los que obtengan el beneficio y sean ustedes quienes obtengan el premio. ¿Por qué? Porque él dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser más disciplinados, más juiciosos, más metodológicos, tenemos que estudiar un poco más y sobre todo tenemos que preparar a la iglesia. Como ya nosotros sabemos hacer una misión y ya tenemos la intención de hacer esa misión personal, espiritual, esa misión organizacional y esa misión empresarial y tenemos un sueño, una visión, tenemos esa meta que cumplir y esa mega meta para todos los aspectos, nosotros tenemos que trabajar este plan estratégico en perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que esa visión que tenemos arriba, tenemos que proyectarla en perspectiva. Si usted hoy, dentro de esa perspectiva financiera, en su iglesia maneja 100 pesos, usted tiene que tener una perspectiva que en 6 meses, un año, va a tener 200 pesos o más. No estamos hablando, ojo, del Ministerio de la Prosperidad ni nada de eso. Usted está trabajándole a Dios de la mejor manera y le está escribiendo a Dios para que Dios le dé la respuesta sobre esa perspectiva que usted tiene. Hay una perspectiva de los clientes cuando tenemos empresa. ¿Cuál es mi perspectiva del cliente? Que el cliente no me devuelva el producto, que el cliente no diga que mi producto es malo, que el cliente no me devuelva porque el color no era ese, porque se despachó mal, sino que mi perspectiva es trabajar empresarialmente a cero errores. ¿Qué quiere decir? Que tengo que trabajar con calidad. Si mi perspectiva es desde el punto de vista del usuario, el usuario va a tener la atención al 100% del servicio y si pone una queja por el mal servicio, inmediatamente esa queja se le va a responder, se le va a resolver y obviamente va a tener una satisfacción de esa queja inicial que presentó. Cuando tenemos una perspectiva de la competencia, hablemos de algo sencillo, hablemos por ejemplo de la madera, hablemos del bambú, que bambú hay en todas partes de América. En el bambú se puede diversificar muchísimo porque el bambú es muy versátil tanto para las construcciones como es antisísmico, sirve para hacer vasijas, sirve para transportar agua, sirve para hacer techos, para hacer casas, etcétera. Es muy fácil de manejar, de moldear. Si lo tenemos caliente, el bambú se nos vuelve curvo, etcétera. Podemos sacar hilo de bambú, podemos hacer canastas de bambú, etcétera. Pero resulta que la gente que trabaja el bambú, hay algunos que son solamente sembradores, cultivadores de bambú. Hay otros que son solamente transportadores de bambú. Y hay otros que solamente construyen casas o chozas o palenques, les pueden decir en otra parte, o no me acuerdo de qué otra manera, kioscos de bambú. Pero resulta que el bambú es muy versátil. El bambú sirve hasta de remedio, yo puedo hacer harina de bambú. Entonces yo miro mi competencia que está haciendo con el bambú.
Y a partir de eso que está haciendo mi competencia con el bambú, yo fijo mi perspectiva. Óyeme, pero él no está haciendo, por ejemplo, cucharas, no está haciendo tenedores, no está haciendo cuchillos de bambú que hoy en día se usan tanto y se venden tanto precisamente porque son biodegradables, no dañan el ambiente, son súper económicos de hacer y yo lo puedo hacer acá en la fábrica. Y puedo diversificar mi unidad de negocios. Ya no voy a vender solamente bambú, sino que voy a hacer utensilios de bambú. En Tailandia, si ustedes se dan cuenta, el bambú sirve hasta para servir café, para servir té, para, digamos, trabajar al baño de María, porque ellos hacen unas canastas de bambú espectaculares. Vaya, pregunten Sara, en uno de los almacenes más famosos de Latinoamérica, ¿cuánto vale una canasta de bambú? Vale casi 150, $200, cosas que en el territorio nosotros los podemos sacar a través de esas mentes innovadoras, artesanales, a través de esas mujeres y hombres formados y capacitados en la iglesia. Es decir, hacia dónde vamos a generar esa perspectiva dentro de la competencia que yo tengo en el territorio. Por eso es muy importante identificar a quienes tenemos en el territorio. Si es mi perspectiva personal, oye, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo me puedo concentrar. Hay gente que se le dificulta hasta leer y se le dificulta aprender porque tiene dificultades de aprendizaje. Entonces miremos en la iglesia si hay algún fonoaudiólogo, miremos en la iglesia a ver si una persona que trabaja la parte social y me puede desarrollar habilidades. Miremos a ver qué instituto, así le sirva de experimento, me puede ayudar a mirar a ver cuáles son mis deficiencias y mejorar. Lo importante de estas perspectivas es que nos llevan siempre a mejorar sin hacer daño, a mejorar siendo mejores al lado de los buenos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que arroparme con lo mejor y sobre todo que lo mejor está siempre de la mano y no me suelta nunca, que es Dios. Entonces esa perspectiva siempre la miramos desde la óptica de no hacer daño en el camino, porque ustedes saben que nosotros no nacimos para hacer daño, nos han hecho daño, pero nosotros hemos corregido áreas de nuestra vida y el Señor es el que actúa a través de nosotros. Ahora, la perspectiva de los procesos internos. Ay, aquí se nos complicó la cosa, doctora, ¿eso qué es? Resulta que nosotros para poder avanzar en las actividades tenemos que tener unos procesos internos. Tenemos que tener una misión, una visión, un mapa estratégico, tenemos que tener una política, tenemos que tener unos principios corporativos. Hablábamos de los principios corporativos de la transparencia, la eficiencia, la eficacia, hablábamos de la honestidad, hablábamos de la ética, pero asuma esa perspectiva de esos procesos internos desde su mente crística, desde su mente espiritual y el corazón déjelo a un ladito. ¿Por qué? Porque acá en estos propósitos internos tiene que ir mucho más la parte técnica y la parte espiritual que la parte emocional, porque en la parte emocional es donde fallan las empresas, porque le ponemos el corazoncito a la empresa y hay pobrecitos que el hermanito no sabe hacer las cosas, pero yo lo tengo que ayudar, le tengo que dar trabajo. Sí, yo lo tengo que ayudar por una labor humanitaria, porque si yo extiendo mi mano para dar, obviamente, me va a llegar mucha recompensa adicional, pero tampoco puedo quebrar una empresa porque el hermanito resulta que me dañó una máquina, porque le metió el aceite por donde no era y dañó la tela o cortó mal la tela. Entonces, ojo con eso, hay que ser muy aterrizados en la mente crística. La mente crística es una mente perfecta, es una mente ordenada, es una mente disciplinada. No quiere decir que yo vaya a ser indiferente con las necesidades emocionales y esas respuestas emocionales que tengo que tener como persona. Todo lo contrario, los animo es a tener madurez emocional para poder ser un buen administrador. Nosotros somos llamados a ser soberanos, a ser gobernadores, a tener la soberanía sobre lo que está sobre la tierra y por ende, dentro de esa soberanía está el pensamiento de Dios. Y Él es el que nos da precisamente ese pensamiento, un pensamiento correcto, un pensamiento coherente, un pensamiento firme, y allí
en ese pensamiento firme y metódico de Dios no entra lo emotivo. Lo emotivo se deja para los momentos emotivos. Entonces, la madurez emocional en la toma de decisiones de ese líder de esa iglesia es muy importante. Yo pienso que es una de las perspectivas más importantes que hay que tener en cuenta. Allí abajo está la perspectiva de aprendizaje y conocimiento, que ahorita yo les avancé un poquito sobre lo que es esa perspectiva de aprendizaje, porque es una perspectiva que va hacia el crecimiento de todo. Esta es la clave para crecer con talento humano óptimo y eficiente, para crecer con un talento organizacional, porque tenemos que tener un orden, un método y una estructura, y obviamente tenemos que tener bien canalizado el sistema de información. Quiere decir que allí Dios nos dice, tengamos el orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico prioritario en una casa? Tener un archivo de los recibos de impuestos y de los recibos de servicios públicos. ¿Por qué? Porque en determinado momento llega la empresa y dice, usted no pagó. Si yo tengo el archivo organizado, que es lo más básico que puedo tener como persona y como ser humano, un archivo de lo que yo pago, la empresa va a decir, ah, no, ya la factura está paga porque yo se la voy a presentar en mis archivos en debido orden. Eso es lo más importante. Para una empresa, el sistema de información es la memoria histórica de todo lo que construimos en la empresa y en la organización. Lo mismo en la iglesia. Yo me imagino que los archivos de la iglesia, sobre todo los archivos jurídicos, están en debido orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Cuando arranqué a conformar la iglesia, quién me dio ese abrazo espiritual para yo poder conformar mi iglesia, a qué gremio de iglesia pertenezco, cuál es la organización, quién me está cobijando jurídicamente, dónde está mi permiso jurídico para abrir la iglesia, cuáles son los requisitos de la iglesia. Todo eso lo tengo que tener organizado. Y cuando desde la perspectiva profesional reviso mi sistema de información, ¿qué quiere decir? Tengo que tener mis títulos habilitados, haber cursado en la universidad y tener todo habilitado, tener mi tarjeta profesional vigente y obviamente lo que me respalda, que es la hoja de vida de todo lo que yo haya hecho o lo que no he hecho, tengo que registrarlo porque alguna gente dice, no, es que yo soy experto en tal cosa y resulta que a la hora de verificar eso no existe. Entonces hay que ser muy éticos con ese tipo del sistema de información. Otra parte que se abre dentro del sistema de información es la información tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que los archivos que se guarden en los computadores también tienen que tener un orden, tienen que tener una vigencia, tienen que tener carpetas de vigencias. Entonces, a veces uno va a una oficina de una iglesia y, hermana, hágame una certificación, por favor, de que yo pertenezco a la iglesia, y resulta que a uno no lo encuentran ni en el registro de nada porque no tienen registro. Entonces es importante que tengamos un libro de registro, un libro de actas, que tengamos una documentación virtual, que tengamos disponibilidad para que la gente genere X o Y tipo de documento a través de la empresa de manera virtual y no necesite llegar a la oficina, etcétera. Cosas así dentro de esa perspectiva de crecimiento y aprendizaje son tan importantes para que el talento humano maneje esto, que administre muy bien los sistemas, administre muy bien su mano de obra, su profesión, que aprendamos a delegar funciones, que tengamos ese talento organizacional. Eso forma parte de esos procesos internos. Los procesos internos, ¿qué es eso? Esos son, digamos, el orden de las actividades. Tenemos que tener declaradas las políticas de trabajo, tenemos que tener un código de trabajo, tenemos que tener un manual de funciones o un manual de roles y responsabilidades, tenemos que tener un formato para contratar a la gente, tenemos que tener estandarización de actividades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el pastor Antonio va a ser el director
de un programa, él tiene que tener su hoja de vida, tiene que tener una misión desde el programa, tiene que tener una visión desde el programa, tiene que tener declarados esos valores para el programa, tiene que tener una perspectiva estratégica, es decir, qué voy a hacer dentro del programa, dentro de las responsabilidades que me dieron, tiene que tener unos roles y sobre todo tiene que tener un organigrama para definir organizacionalmente cuáles son sus áreas de trabajo. Todo esto lo vamos a traducir en la práctica ya cuando entremos a las demás áreas. Esto sencillamente es el abrebocas más o menos de lo que vamos a empezar a ver. Siguiente diapositiva, pasamos, Pastor Harold. Entonces, mire, hablando de la perspectiva y de la carta que hablaba Pablo a los Corintios, mira lo importante que dice aquí. Al igual que las personas a las que se refería Pablo en su carta a los Corintios, muchos de nosotros en oportunidades tenemos dificultades para mantenernos enfocados en la meta. ¿Qué quiere decir? El foco hacia dónde vamos. Si bien es cierto que a muchas personas se les facilita tener objetivos claros en algunas áreas específicas de la vida, como la económica, la familiar, de recreación, etcétera, también es cierto que hay personas a las que se les dificulta articular estas áreas de la vida con objetivos espirituales. Ojo con eso. Incluso hay gente que cree que no es necesario tener objetivos espirituales en nuestro caminar con Cristo, como si una vida guiada por el Espíritu Santo fuera simplemente espontánea. Mucha atención a esto. Mire lo que dice, ama lo que haces, hazlo para el Señor. El amor por lo que hacemos, gracias a Dios, es el principal motor para transformar lo que hay a nuestro alrededor. ¿Qué hay a nuestro alrededor? El contexto, lo externo, lo que se mueve alrededor nuestro como profesionales, como iglesia, como empresas. Dice, hacer tus actividades con amor, cariño y aprovechar cada jornada que Dios te da, bien sea que tenga o no tenga trabajo en el momento, hacer cada tarea, aún las del hogar, con absoluto ahínco, solo puede traer consigo resultados eternos. Tener una mente equilibrada significa, entre otras cosas, tener la capacidad de disfrutar y hacer las tareas y actividades con excelencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire lo importante que narra allí, porque nos habla del enfoque. Cuando nosotros nos enfocamos, ya sabemos para dónde vamos, ya tenemos, yo creo que el 50% de la tarea resuelta. Arriba vimos un plan estratégico, es decir, mi perspectiva de lo que yo quiero hacer. Esa perspectiva la bajamos a un plan de acción o un plan de trabajo, es decir, aquí yo voy a plasmar cada actividad que necesito para lograr esa meta, esa visión, esa perspectiva. Acuérdense que la fe sin acciones es muerta. Mire lo que dice el Salmo 119, versículos 105, 125, 130 y 133. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El otro dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Quiere decir que a los ojos de Dios, por más simple que seamos, por más falta de conocimiento que tengamos, las palabras de Dios nos alumbran. Y dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Allí está la clave de ese plan de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que, les repito, hay que escribirlo, hay que diseñarlo porque esa perspectiva yo la tengo que llevar a acciones. Dice, nuestro Padre de los cielos tiene un plan definido para cada uno de nosotros porque nuestro Dios es un Dios de orden, disciplina y métodos. Consulta el plano. ¿Cuál es el plano? Consulta la palabra de Dios. Aquí hay algo que yo quisiera complementar y se los voy a dejar para que sean ustedes los que lo lean, que es Mateo 7:8. Mateo 7:8. Anótenlo, por favor, y en su casa lo leen. Y en la próxima reunión me dicen qué aprendieron de ese versículo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, Pastor Harold.
Entonces, mire lo que es un esquema de un plan de trabajo, plan de acción, plan de ejecución. Pónganle el nombre que sea, pero es un plan de trabajo. Arriba tiene el nombre de la empresa, el nombre de la iglesia, el nombre de la persona que vaya a desarrollar ese plan de trabajo. Si yo ya tengo mi plan estratégico, que es mi perspectiva, y tengo declarados, mis metas se convierten en los mismos objetivos. Pero ¿qué pasa en los objetivos? Los objetivos vienen en forma verbal. ¿Qué quiere decir? Incrementar. Incrementar es un verbo acción. La vinculación de integrantes y obreros a la iglesia. Ese puede ser un objetivo mío. El siguiente, atraer nuevas almas para Cristo. El otro puede ser innovar y potenciar el desarrollo tecnológico de la iglesia. Y otro puede ser ofrecer bienestar laboral a todas las personas que trabajan para la iglesia. Esos son 4 objetivos que se pueden plantear para cualquier empresa, para cualquier iglesia, para cualquier organización, o puedo plantear mis objetivos personales. Crecer profesionalmente en un año y tener un buffet o ser parte de un buffet de abogados, pero lo promuevo en verbo. La actividad para lograr la primera, que es incrementar la vinculación de integrantes y obreros de la iglesia. Allí tengo 2 aspectos. Integrantes son nuevas almas, pero pueden ser convertidos y no convertidos. ¿Por qué? Porque si yo hablo del proceso ministerial que quiero ensanchar, yo puedo empezar por trabajar en los hospitales, por trabajar en las cárceles, por trabajar en las pandillas de mi sector, por trabajar con los jóvenes vulnerables, por trabajar con los jóvenes que son abandonados por su familia, que están en un instituto del país donde estén, que los haya recogido y los tenga desde que son menores. Trabajar, por ejemplo, con las prostitutas, trabajar con las jóvenes embarazadas menores de edad a partir de los 11 y menos de 18 años, trabajar con XY comunidad, con la que sea, yo tengo que plantear una actividad para cada uno de ellos, que todavía como no son convertidos, yo voy a tratar de incrementar y vincular estos integrantes a mi comunidad de la iglesia. Entonces tengo que desarrollar una actividad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el cómo lo voy a hacer inicialmente, uno, generar un ministerio que sea de visitas a los hospitales para intercesión, oración, para asistencia espiritual a las familias que tienen un enfermo terminal, etcétera, qué sé yo. Ese es un ejemplo que les coloco. Incrementar los obreros de la iglesia. Para yo poder incrementar obreros en la iglesia tengo que preparar líderes. Tengo que preparar líderes sobre la gobernanza bíblica, sobre la soberanía espiritual que hay que tener en la iglesia para que estos líderes entiendan que necesitamos trabajar más, que necesitamos llevar más la palabra y sobre todo que si tenemos más ministerios necesitamos más obreros. Pero los obreros no lo verán importante en la medida en que no sean formados, en que no sean capacitados. Probablemente si no sabemos, porque no hemos hecho el diagnóstico, de pronto hay obreros que les da miedo salir de la iglesia o que les da miedo hablar porque son tímidos, etcétera. Entonces, por ello es importante que caractericemos, es decir, identifiquemos el tipo de personas que tenemos en la iglesia para nosotros poder tomar como líderes y soberanos gobernantes de la palabra en las iglesias decisiones acertadas de forma espiritual y sobre la palabra. Los indicadores, hoy no vamos a hablar de los indicadores los vamos a hablar al final del proceso de formación porque van a entenderlo de una forma muy dinámica. Y la meta, si este objetivo se me convirtió en meta, yo arranco a establecer la meta. La meta mía es, por ejemplo, ensanchar mi iglesia, crecer como iglesia, puede ser crecer como iglesia, podría ser el responsable. Entonces vamos a mirar cuántos roles asumimos dentro de la iglesia para lograr ese objetivo y esa meta y desarrollar las actividades. Tenemos un periodo inicial y un periodo final. El periodo inicial fue arrancar desde el diagnóstico, lo arrancamos en el mes de mayo, finalizamos el 2024, el 31 de diciembre y nos evaluamos el 1 de enero a ver cómo nos fue. Cumplimiento.
Ese cumplimiento lo vamos a evaluar con este indicador al final de las clases. Y la evaluación de avances son las observaciones de resultado que tuvimos ese 31 de diciembre 2024 y las acciones de mejoramiento también las hablamos al final del proceso de formación. Al final este cumplimiento me va a generar un número, un porcentaje. Si cumplimos el 10, el 20, el 30, si cumplimos el 50%, caray, cumplimos el 80%, cuando superamos el 70% vamos súper bien, porque ya vamos enfocados sobre el trabajar ese 100% que necesitamos establecer acá. Entonces, para todo este objetivo, tenemos que tener una trazabilidad de actividades. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar precisamente para abordar ese tema? Vamos a la siguiente diapositiva, Pastor Harold. Yo creo que ya estamos terminando para entrar a la sesión de preguntas. Entonces dice, recuerde siempre que la palabra de Dios enseña el camino de su plan para nuestra vida. Revisa el siguiente contenido a la luz de la palabra de Dios y aplíquela en su planeación y proyecto de vida personal. Cuando trabajemos con jóvenes, oigan recuerden ese joven de 19 años, miren la perspectiva tan profunda que él escribió. La idea es trabajar mucho con jóvenes porque ya estamos terminando una generación y está avanzando una generación muy vacía. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en los jóvenes para poder hacer que la iglesia trascienda, para poder dejar herederos, para generar una transformación generacional y sobre todo que tengamos más obreros, más discípulos y vincular jóvenes que nos pueden generar grandes cambios favorables y positivos tanto a la comunidad, tanto a su vida personal. Entonces, con ellos tenemos que trabajar algo que se llama el proyecto de vida personal. Es muy importante que ustedes en las iglesias, en sus empresas, trabajen con jóvenes este tipo de proyectos y aún en la dinámica de sus organizaciones sociales, trabajen con las comunidades estos proyectos de vida personal. Asimismo, el proyecto empresarial, organizacional y de su iglesia. Fíjense que aquí está, les compartí estos versículos, está Efesios 2:10, y después ustedes lo comparan con los Salmos 27:11, 37:23, 73:24, 148:8. También lo pueden cruzar con Proverbios 3:6, 15:19, 16:3. Lo cruzan con Isaías 6:8-9 y Isaías 30:21, Santiago 1:5, Mateo 7:8, que fue el que les di hace rato. Es importante que a la luz de lo que nosotros estamos aprendiendo ahora o revisando o repasando o sencillamente tomando la información de la capacitación que estamos haciendo, ustedes le den esa trazabilidad bíblica y espiritual que de pronto no la habíamos visto porque no le habíamos dado la connotación tan importante que ha diseñado Dios en su plan perfecto para nuestra vida. Entonces, gracias por su participación. Los esperamos en la próxima fecha. Todavía no tengo esa fecha. Recuerde solicitar a su director de país, al departamento municipio, el material. ¿Qué quiere decir? Que ya va la clase 1, la clase 2 y el material 1. Y efectúe la actividad 01. Empodérese de su conocimiento y no se detenga. Pase al siguiente nivel. Recorra la milla adicional. Recuerde que usted trabaja para Dios, usted no trabaja para el hombre, usted tiene la perspectiva divina de lo que quiere lograr, de lo que quiere alcanzar en su vida profesional, personal, en la organización, en la empresa y en la iglesia, porque nosotros somos parte de la gran comisión. Son las 7:27. Vamos a abrir conversación con las 10 primeras personas que levantaron la mano. Tenemos 3 en el momento. Tenemos a la pastora Luz Dari Urquijo. Pastora, adelante. Pastora Luz Dari Urquijo. Bien, entonces vamos con el pastor Enrique Ramón Villalba. ¿El pastor Enrique Ramón tampoco está? ¿O no tienen habilitado micrófono?
Pastor Harold, habilitemos el micrófono de la pastora Luz Daria a ver si está por ahí. Si no, entonces... Ya lo acabo de hacer. Alguien los había cerrado, mi doctora. Ya lo acabo de abrir. Adelante, hermanita. Pastor, gracias. La pastora Luz Daria Urquijo, buenas noches, Dios la bendiga. Bueno, la pastora no está en el momento, vamos con el pastor Enrique Ramón Villalba. Pastor Enrique, le estamos dando acceso. Abra su micrófono, pastor. Pastor Enrique tampoco está. Bueno, el pastor Jaime Murcia. Pastor Jaime Murcia, buenas noches. Levantaron la mano, pero no están. Pastor Jaime Murcia. Bueno, sí. Ok. La pastora Luz Daria Urquijo, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, bendiciones. Lo que pasa es que el micrófono no estaba activado. Claro, yo sé que todos están ahí también. Mi amada, qué bendición, qué clase tan maravillosa. De verdad que me siento muy bendecida en el Señor por pertenecer a este grupo de profesionales, toda vez que lo que estamos viendo es un recorderis o un centrarnos a que debemos estar en una planificación constante de empezando el año, terminando y luego evaluar. Qué maravilla. Yo le iba a hacer una observación, pero que dice las citas bíblicas muy rápidas, pero ya sé que nos van a mandar el material. También quería imprimir las diapositivas y vi que no pude, pero qué bendición, porque ya usted también explicó que nos va a mandar el material con el director de cada zona. Mi amada, Dios la está utilizando grandemente con poder, y en esta segunda clase que pues ya puede ingresar, me siento muy bendecida. Bendigo a todos los pastores, ministros, profesionales que en este momento también están conectados aquí, aprovechando estas maravillas. De verdad que yo tengo el archivo de mi iglesia, pero le voy a hacer unos ajustes con la clase que he visto hoy. Qué maravilla. Les bendigo en el nombre del Señor, y que motivarles pues a que de verdad hagamos las tareas como nos están colocando, para que así podamos aprender, practicar, y que lo que estemos aprendiendo, esto nos encargue como mujeres, hombres, fieles, idóneos, para aplicar en nuestra congregación y alrededor de ella lo que estamos recibiendo. Bendiciones, mi amada. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias, amada pastora. Vamos con el pastor Antonio Grijalva Ruiz. Bendiciones, doctora. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por la excelente conferencia. Los saludos de Popayán, Cauca. Y tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer el diplomado en gobierno. Pues le pregunto aquí a los organizadores si de pronto ese diplomado nos van a dar certificación. Por otra parte, muy interesante el tema de la planeación estratégica, porque como lo dije en la clase pasada, nosotros debemos conocer y articularnos con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, también para mirar ese hoja, ¿cierto? Cómo nosotros como fundación vamos a entrar allá a cambiar ese contexto. En el caso del Cauca tenemos una situación compleja, mire cómo son de violentos, ahí está, es que porque nosotros Le agradezco al pastor Olmes, por favor, que apague el micrófono, ¿es tan amable? Nosotros en el Cauca tenemos una situación compleja porque debemos tener en cuenta el contexto económico, político y social del Cauca. Lo que pasa en el Cauca afecta a Colombia y básicamente al suroccidente colombiano. En el caso del contexto político, por ejemplo, en este momento el presidente actual, el presidente Petro, quiere establecer una constituyente a partir del proceso de paz que se firmó con el presidente Santos. Entonces, ahí hay una situación compleja que nos afectaría a todos. En la parte social vemos lo que está pasando en el Cauca, el tema de los cultivos ilícitos, el tema de la violencia, el tema de los grupos alzados en armas, y sobre todo tenemos un problema bastante grave que es el tema de la movilidad. Cada que los indígenas
o los grupos étnicos quieren reivindicar sus problemas, nos cierran la vía Cali-Popayán y esto nos afecta verdaderamente mucho. Entonces, me parece muy importante la planeación estratégica, sobre todo para aplicarla acá en Popayán, en el Cauca, mi doctora. Gracias. Gracias, Pastor Antonio. La verdad es que sí, desde ese punto de partida es que nosotros tenemos que elaborar esos diagnósticos y mirar, obviamente, dónde se está desenvolviendo la iglesia en el territorio. Vamos con, bueno, aquí está Misión de Paz con la manito levantada. Bueno, vamos con Misión de Paz. No sé quién estará de Misión de Paz. ¿Quién Mi sería? doctora Bueno, Maritza, firme y adelante. Buenas noches, mi amada doctora. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Doy un cordial saludo a todos los pastores que se conectan desde diferentes países, desde diferentes lugares del mundo. Gracias por estar aquí. Es necesario, mis amados hermanos, que nos preparemos, que nos capacitemos para la tarea tan grande que viene, sobre todo tan dispendiosa, no solamente grande, sino una tarea muy delicada que Dios nos ha encomendado. Entonces, doctora, maravillosa la capacitación, esta segunda clase, una bendición y queremos seguir avanzando. Yo pienso, mi doctora, que esto va a traer mucho beneficio, que va a redundar en el buen manejo de todos los proyectos y esa labor que Dios nos ha encomendado. Mi doctora, quiero responderle al pastor que preguntaba por la certificación del diplomado que hicimos en temas de gobierno. Sí, el pastor me dijo que estaba en esa tarea, pero me comprometo, mi amado, a volverle a decir para que entonces nos entregue los certificados de todos los que nos capacitamos en ese tema. Y también mi doctora, para decirle que estuvimos tanteando sobre la facilidad y creo que es mejor los sábados y domingos, o domingo y lunes, perdón, domingo y lunes. Domingo y lunes, domingo 4 de la tarde, lunes 5 de la tarde, hora Colombia, para las capacitaciones que nos quedan, las 9 que nos quedan. perfecto, pastor, Entonces, ya tomé nota aquí. mi doctora, si es posible, entonces, para que 4 de la tarde domingo y lunes 5 de la tarde. Sí, Pues no es hay el problema. horario como que nos acomodamos más fácil, mi doctora. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos mis amados. Les bendecimos, mis hermanos, y vamos es firme y adelante. No dejemos de orar. Recuerden la plataforma de oración. Recuerden también apoyar la emisora de la Fundación Humanitaria Sol y Luna. Y vamos para adelante en unidad, mis amados. Que Dios está con nosotros. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias. Amén, pastor. Gracias, Vamos Pastor con Wilson, por el, responder. gracias, vamos con Amén, el amén. pastor René Mancilla, por favor. Pastor René Mancilla. Si no Sí, está ¿qué tal? disponible. Hola, Tardes. buenas noches. Buenas noches. Les hablo de acá de Comodoro Rivadavia, de la Patagonia Argentina, de Chubut. Mi consulta es, doctora, yo no pude participar de la clase anterior. ¿Qué posibilidades hay de recuperar esa clase o ver el trabajo que hay que hacer y demás? Esa es mi consulta y bueno, desde ya darle gracias por la capacitación que es interesantísimo y también es importante, ¿no?, que estemos de una mejor manera ordenados, ¿no?, para que seamos realmente luz. Amén, Bendiciones pastor. y un abrazo grande. Amén, pastor. Sí, la capacitación de número 1 y la número 2 de hoy, más el récord de las actividades de la capacitación 1, porque no se va a entregar todos los días precisamente para darles a ustedes tiempo, como que en la semana tengan esa hora disponible para hacer esa actividad
que ojalá sea diaria para que ustedes puedan concentrarse un poco más en todo lo que es esa gobernanza bíblica. Se les va a enviar a través de los directores de país, a través de los directores de programas, se les va a hacer llegar, Pastor René, entonces no hay inconveniente. Las diapositivas las van a tener, allá las van a poder imprimir, las van a poder manejar. El documento que se le envía es bastante explicativo de las actividades y cualquier cosita me escriben, por favor, al correo. Si necesitan alguna claridad, yo con mucho gusto lo haría. Por eso no habría problema. Vamos con el pastor Samuel Alegría, de Argentina. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Marixa Bayona, y a todos los consiervos, a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. De acá de Argentina, también Patagonia, Argentina, en Neuquén, ciudad de Protierre. Muy lindo todo, muy hermoso, sobre todo la perspectiva de procesos internos, una mente crística, una mente disciplinada, una madurez emocional. A nosotros siempre se nos enseñó desde los pastores, el buen cristiano tiene que ser con el cuero duro y el corazón blando. Y no como esos cristianos que no son buenos, que son al revés. El corazón duro y el cuero blando. Si hay lluvia, si hay sol, si hay frío, ya no van a las actividades de la iglesia. En cambio, el buen cristiano siempre es con el cuero duro. A pesar de lluvia, a pesar de tormenta, ahí estamos cumpliendo con las actividades dentro de la iglesia. La mente crística, muy lindo, pastora, así que Dios la siga usando, Dios la siga llenando de su gloria, como dice Oseas 6:6, misericordia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Me gozo como Dios la usa, hermana Marixa, y es hermoso todo lo que estamos viviendo. Un saludo grande de acá, desde Argentina, Neuquén, Patagonia, Argentina. Firme y adelante. Muchas gracias. Amén, pastor, gracias. Aquí tenemos otra vez al pastor René Mancilla. Se le olvidó algo. Cuénteme, pastor. Sí, otra vez, bendiciones. La consulta es, yo, bueno, tengo horarios de trabajo que me impedirían a mí participar de las videoconferencias estas, días que están disponiendo de hacerlas. ¿Existe la posibilidad de que mi esposa participe a través de la línea de mi WhatsApp? O sea, que ella participe de las videoconferencias. Pastor, ella es su ayuda idónea. Claro que sí, de todas maneras estas conferencias se están grabando. Afortunadamente en el día de hoy empezamos a grabarlas a tiempo. Tenemos solo un corto Bien, sketch genial. del anterior, pero se les están grabando precisamente para que ustedes accedan a ellos de manera posterior, entonces no habría problema. Genial, muchísimas gracias. Bendiciones para todos y un gran abrazo. Amén, pastor, gracias. Vamos con el pastor Osvaldo Salcedo Rada. Pastor Osvaldo Salcedo. Se nos perdió el pastor. ¿Ya está por ahí? Pastor Osvaldo Salcedo. Bueno, como no está disponible, vamos con la pastora María Rocha. Pastora María Rocha. Dios le bendiga, pastora. Es muy lindo escuchar estas clases, estas informaciones. Es muy bonito aprender. Y quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos tener acceso a las clases grabadas? Yo creo que la parte de misión, el pastor a través de los directores nacionales va a hacerles llegar las grabaciones, porque precisamente estamos dejando como esa evidencia para que los que no han podido acceder a la primera clase la tengan. Entonces a través de los directores nacionales se les va a hacer llegar también el link para que ustedes puedan escuchar los audios sin ningún inconveniente, pastora. Amén, amén. Es que los domingos
yo tengo clase del seminario a la misma hora, entonces no es posible yo estar al mismo tiempo en la clase para que yo pudiera ver las grabaciones cuando estoy, o por ejemplo, en el culto también, a veces tengo culto a la misma hora del domingo, entonces ahí para que yo pudiera ver después. Amén. Claro, pastora, claro que sí, eso se les va a hacer llegar. Vamos a ver si está el pastor Osvaldo Salcedo todavía o no está disponible para pasar entonces al pastor Bartolomé Nogueira. Bueno, el Sí, pastor ¿cómo está, Bartolomé. estimada hermana Marija? Oh, pastor, buenas noches. Dios lo bendiga. Sí, buenas noches. Le habla Osvaldo Salcedo desde La Paz, Bolivia. Mucho gusto. Mucho gusto, pastor. Dios lo bendiga. Dígame. Sí, miren, me parece he estado valorando mucho la exposición que usted ha dado, especialmente la parte de la relación que tiene con la Biblia. Sí, señor. Sí, considero que es importante esto porque yo tengo experiencia con varias fundaciones y ONGs hace muchos años, hace más de 10 años, donde hemos trabajado con este tema de la matriz FODA, lo que es un plan de acción, un plan estratégico. Pero qué Sí. bueno que se dé el énfasis bíblico, estimada hermana. Más que todo le envío un saludo y como decía la anterior persona, a veces por motivos de trabajo no podemos conectarnos en el momento, pero yo estaré atento a cualquier información para poder recibir los videos en caso de que yo no pudiese participar de manera en vivo, como se dice. ¿Sí? Un Claro que saludo sí, pastor. para usted, estimada hermana, y bendición. Amén, pastor, gracias. Vamos con el pastor Efraín de los Reyes, por favor. Pastor Efraín de los Reyes. Dios me le bendiga, pastora. Amén, pastor. Está muy buena la conferencia, bastante edificante para todos nosotros. Si no es mucho pedir, cada uno de vosotros acá tenemos una hoja de vida que hicimos llegar a la fundación y ahí en la hoja de vida está nuestro correo y no sé qué posibilidades habría de enviarnos a nuestro correo este material tan precioso, porque hay muchos pastores que sí necesitan conocer esta capacitación que nos edifica demasiado, bastante, para poder ejercer con éxito toda esta labor que Dios nos ha encomendado. Gracias, mi pastor. Gracias, pastor, por su sugerencia. Eso lo hablamos con la Dirección Nacional para mirar a ver de qué manera se les podría hacer llegar o de todas maneras, como se van a promulgar a través de las redes sociales con los directores, entonces ya es una decisión del pastor Wilson. Parece que el pastor Wilson está alzando la manito para dar como respuesta a la inquietud del pastor Efraín. Diga, pastor Wilson, adelante. No, pastor, Claro que sí, claro que es mi pastor César, pero hermanita, Ok. claro, hay que facilitarle todo a los hermanos para que tengan el material. Adelante, mi Sí, pastor señor. César. Voy a dejar en el chat mi número de WhatsApp para que los que estén en el deseo me envíen a mi WhatsApp su correo y yo pueda reenviarles el link para la clase. Ya lo voy a dejar aquí en ¿Lo mensajes. puede decir en vivo porque estamos desde el celular, no podemos ver el chat, por favor? Lo voy a dictar entonces. C de casa, E de elefante, C de casa, O de ola, G de gato, R de rosa, A de ala, @ gmail.com. ¿Lo tienen? Repeat, por favor. Ok, listo. C de casa, Gracias. C de casa,
E de elefante, C de casa, O de ola, G de gato, R de rosa, A de ala, @gmail.com. Me pueden escribir a ese correo o me escriben al WhatsApp 310 616 3276. Pastor César Coronado. Me pueden escribir por ahí. Ya dejo en el chat el WhatsApp. Es Colombia. Pastor, repite el número de celular, tan amable. Bueno, 310. le voy a comentar, pastor, ahí está en el chat su correo electrónico, revíselo y revise por favor su celular para ver si está de manera correcta. Entonces ahí ya se lo dejé para que las personas tengan acceso y revisen y usted me dirá si está correcta la información. Sí, pastora. Así Listo, es. perfecto, perfecto. Entonces ahí ya tienen el correo y tienen en el chat de esta reunión, tienen el correo y tienen el teléfono del pastor César para que por favor se comuniquen con él personalmente a través de su celular y enseguida le dejan la notificación para que él envíe la información que ustedes están sugiriendo que sea enviada. Bien, como ya hablamos, dígame, pastor. Me escriben al WhatsApp del correo para yo copiar y pegar cada vez que voy a enviarle o el que me está pidiendo. Bendiciones. Perfecto, perfecto. Ya Vamos nuestro pastor con- Wilson lo autorizó. Listo. Vamos con la pastora Raimunda Rodríguez. Amém, Pastora pastora. Raimunda, Amém. buenas noches. Eis-me aqui. Boa noite. Doctora, yo le traduzco, habla el pastor Fernando del Brasil. Amén, pastor, Amém. traduzca. A ver, mi pastora Raimunda, qual é a pergunta que a senhora tem? Eu quero perguntar de vocês se é obrigatório para todos fazer. É um curso, pastor? Então. Irmã, devagar para poder traduzir para ele. Ella quiere saber que si es obligación para todos este curso, dice ella, esta capacitación. Bueno, la verdad es que el curso no es obligatorio, es un curso voluntario, pero en la medida que los pastores se capaciten, yo considero que es muy importante para los pastores y para las iglesias acceder a este tipo de información y de capacitación. Pastora Raimunda, não é obrigação, mas é muito importante para você ter uma informação e uma capacitação para aquele projeto, aquela oração, aquele desejo, aquele planejamento que vocês têm a realizar. Sim. Continua, irmã. Sim. Mais alguma coisa? Mais alguma outra pergunta? É só isso mesmo. Obrigado. Se for possível. Sim, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amén, hermano, que era eso, esa pregunta. Bueno, en este sentido nos está pidiendo vía la palabra misión de paz. No sé si es el pastor César, porque aquí yo no lo identifico, o el pastor Luis. Mis pastores, nuevamente yo. Al inicio les comentaba una sugerencia para los pastores que están en otro país. La pastora que decía que se cruzaba con un instituto que tenía o los que tienen servicio. Cuando ustedes están en sus celulares, en sus móviles, en algunos hay una aplicación que se llama grabador de pantalla. Ustedes pueden conectar la clase y colocar el grabador de pantalla y él simultáneamente se va grabando todo. Al mismo tiempo, ustedes entran en la plataforma esta de capacitación y se van donde están los 3 punticos si está en un celular, o si está en un computador le va a aparecer un icono que es CC, ese es de subtítulos. Ustedes lo activan
y se van a configuración y lo colocan en su idioma. Los que son de Brasil colocan idioma portugués Brasil. O los que están en Estados Unidos pueden colocarle inglés, etcétera, en cada idioma o guaraní. Y le dan sencillamente grabar. Se va grabando simultáneamente en sus equipos con la traducción. Ustedes lo pueden hacer. O hay otra aplicación que es muy común en los computadores que se llama recorte de pantalla. Tiene una tijerita. Esa opción permite al mismo tiempo grabar pantalla. Usted va a buscar la opción grabar, le da iniciar, hace un logo como cuando hace un recorte de pantalla y automáticamente se inicia una grabación de pantalla. Si ya usted le dio en subtítulo, le va a aparecer en el idioma que usted escoja. Así ustedes pueden hacer sus actividades y están al mismo tiempo grabando. Bendiciones. Bien, vamos a ver si hay alguna otra manito levantada. Está la manito del pastor, de la pastora Raimunda Rodríguez. No sé, ya ella fue la que habló. De todas maneras, ya cerramos aquí el momento de las intervenciones, entonces quedamos concretos en que las capacitaciones van a ser los domingos a las 4 de la tarde y los lunes a las 5 de la tarde. Para que estén atentos a la publicidad que se les va a hacer llegar a los grupos y estén atentos al envío de la información de lo que fue el proceso de formación de este sábado y el día de hoy lunes, más las actividades que ojalá se animen a hacerlas porque de verdad yo sé que les va a servir mucho para todos los aspectos